Muy bien, tenemos acá el siguiente problema de lo que es un rectificador monofásico no controlado. Esto es un ejercicio de un examen pasado de la materia de electrónica de potencia, el cual tiene por enunciado, ya, nos dice, teniendo el siguiente circuito rectificador no controlado, es decir, un diodo, en el cual se tiene los siguientes datos. En este caso tenemos la tensión eficaz de la fuente 220, que está a una frecuencia de 50 Hz, y en ella pues va a tener una carga resistiva de 2 ohmios, ¿no? Solamente una carga resistiva. Y lo que nos pide calcular es deducir, en este caso, como inciso A, deducir las tensiones media y eficaz para el circuito. Y el inciso B nos pide cuánto lee el amperímetro en escala AC y DC. Y por último, el inciso C nos pide cuánto mide el voltímetro en escala AC y DC. Bueno, vamos a solucionar o resolver o darle solución, como quieran llamarlo, al problema. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que notar es hay que observar el esquema del circuito. En este caso tenemos un diodo, o en este caso se conoce también como rectificador no controlado, en el cual está conectado, como pueden ver acá, a una carga resistiva, o también se conoce como un rectificador de media onda, ¿no? Eso ya lo hemos visto en estudio de analógica 1, ya que en el cual simplemente se trabaja con cargas resistivas, ¿no? Pero en la materia, en el libro texto que se presenta, vamos a ver con cargas inductivas y más una fuente, ¿no? Pero en este caso solamente estamos tratando con una carga resistiva. ¿Ok? Entonces, al decir un rectificador no controlado, en este caso diodos, son rectificadores que no necesitan de un circuito de mando o una señal ya de disparo, donde vamos a ver más adelante ya que sí vamos a necesitar un señal de disparo en un cierto ángulo. Ya a eso se conoce como rectificadores controlados, mientras que esta pues va a conmutar de manera natural dependiendo obviamente a ciertas condiciones en las cuales serán forzadas por la fuente, ¿no? La fuente de alimentación, eso ya también se ha visto a través del estudio de la materia en analógica 1, ¿no? Bueno, volviendo a lo que es para resolver el problema. Primeramente vamos a resolver el inciso A, lo que nos pide deducir las tensiones media y eficaz para el circuito. ¿Ok? En este caso vamos a escribir, entonces vamos a poner acá, lo voy a hacer con otro color, con azul. El inciso A nos pide deducir tensión media o promedio, también, ¿no? Se conoce. Promedio, el texto se le asigna con la letra B sub 0. ¿Ya? Acá falta, ¿no? El otro más nos está pidiendo, que es tensión media o promedio y eficaz. Eficaz, que el texto le asigna como BR. ¿Ya? Bueno, entonces para deducir primeramente lo que es la tensión media o promedio, en este caso voy a escribir acá. Entonces el primer punto para el inciso A va a ser en este caso la tensión media o promedio rectificada, ¿ya? De salida, se conoce así. ¿Por qué?
porque nosotros estamos deduciendo, o vamos a deducir la ecuación ya para calcular sobre la resistencia, ¿ok? Sobre la carga. Entonces acá tenemos que calcular. Entonces la corriente circula a través de ciertas condiciones que va a operar el diodo. Entonces, y acá nosotros vamos a determinar esa ecuación a través de lo que vamos a hacer ahorita, ¿ya? B sub 0. Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? Tensión media o promedio rectificada de salida. Acá está mal, ¿no? Salidas. Bueno, para ello, pues vamos a aplicar lo que es, ya se ha visto en circuitos, en este caso, circuitos 2, ¿ya? Entonces vamos a aplicar la definición de valor medio. También se lo ha visto en analógica 1, eso ya se lo ha deducido. Pero acá como estamos resolviendo, entonces lo vamos a hacer, ¿no? Entonces vamos a decir, entonces aplicando la definición del valor medio, ¿qué nos dice? Entonces en realidad es una integral donde b sub 0, o puede ser cualquier variable, ¿ya? Como nos estamos refiriendo a tensión, entonces b sub 0, ¿no? Entonces sobre el periodo, en este caso la integral de a b, digamos, entonces obviamente la tensión en función de omega t por la diferencial de omega t. En este caso t, acá no vamos a dibujar lo que es el comportamiento sinusoidal, como en este caso t es un periodo, entonces, y como ya hemos indicado, es una onda sinusoidal que está transmitiendo la fuente y todo lo demás, entonces t va a ser simplemente a 2pi, ¿no? Entonces en este caso t es el periodo y esto va a ser 2pi, ¿no? Y esta es de la fuente, ya de entrada de la fuente. En este caso, ¿cuál sería? Pues simplemente b en función de omega t va a ser igual a raíz de 2 b en función del seno omega t, ¿no? Ahora acá hay que entrar un poquito en teoría, donde en este caso, al ser un rectificador no controlado, ya puede ser también controlado, eso va a depender mucho de los parámetros. Entonces, pero en este caso, como es un rectificador no controlado, esta tendrá una zona de conducción, ya. Entonces, que está dado por esta relación, y esto se le conoce como ángulo de conducción, ya, a este parámetro. Entonces la relación está dado por beta menos alfa, ya, donde el ángulo en alfa va a ser el ángulo disparo o de encendido que va a tener el diodo, y beta pues va a ser el ángulo de extinción o apagado, donde esta ecuación conforma lo que es el ángulo de conducción o el ángulo de operación que va a tener el diodo, ya, en qué ángulo se va a operar, entonces desde qué punto hasta qué punto. Entonces, pero acá hay una situación, como es un diodo, es un rectificador no controlado, ya, entonces alfa va a ser siempre 0. Entonces acá vamos a poner eso, alfa siempre 0. ¿Por qué? Porque hemos indicado al inicio, pues esta es un rectificador no controlado, debido a que se conmuta de manera natural. Eso hemos indicado, ¿no? De manera natural, a diferencia con un rectificador controlado que vamos a ver más adelante, como los tiristores, que va a tener un cierto ángulo de disparo, 45 grados, 25 grados, dependiendo. Si nosotros disparamos ese conmutador en un tiristor, digamos en ángulo alfa 0 grados, pues estaría comportándose como un diodo. Eso también el ingeniero explica, ¿no? En este caso, como es un diodo,
rectificador no controlado, esto siempre va a ser 0, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con beta? Beta pues va a depender mucho de la naturaleza o del tipo de carga que nosotros vamos a conectar en este caso al rectificador. En este caso, como tenemos una carga resistiva, acá lo estamos viendo, una carga resistiva, entonces pues acá para esos casos, cuando solamente tenemos cargas resistivas, eso también aplica para lo que es rectificador controlado, ¿ya? Si tenemos solamente cargas resistivas, beta pues va a ser 180 grados o lo que es pi, ¿no? Entonces, ¿por qué? En este caso, la corriente y la tensión pues van a estar en fase. Ya acá me da pereza dibujar las gráficas y todo eso, el comportamiento de la salida de la tensión y de la corriente, pues bueno, ustedes saben de circuitos 2 que cuando solamente son cargas resistivas, entonces beta, o en este caso, perdón, la corriente y la tensión pues van a estar en fase, ¿no? Entonces por esa razón, entonces obedece a que el diodo se va a extinguir o apagar en 180 grados, ¿no? Bueno, pi. Pero, ¿qué pasa si la naturaleza de la carga es inductiva? Ejemplo, que puede tener acá en vez de una resistencia, una bobina o mixta, ¿no? En este caso, beta ya no va a ser 180 grados. Eso tomar mucho en cuenta. En examen a veces ingresa y simplemente lo ponen como una carga resistiva y ya tienen lo que es este parámetro, ¿no? Bueno, entonces beta ya no va a ser 180 grados. ¿Por qué? En este caso, debido a que la corriente, como es una carga inductiva, ya no va a estar o va a estar retrasada, ¿no?, respecto a la tensión. Por tanto, el diodo seguirá conduciendo y beta ya no va a quedar en 180 grados, ¿ya? Entonces puede ser distinto, ¿no? Bueno, pero en este caso, como es una carga resistiva, entonces estos parámetros van a conformar los límites de operación donde voy a obtener lo que es B sub 0. Y entonces, ¿cómo va a quedar mi relación? Simplemente va a ser B sub 0. Y hemos dicho que T es un periodo, va a ser 2pi. ¿Ya? En este caso, A va a ser, en este caso, el punto de inicio. Y B va a ser el punto donde se va a terminar la operación, conformando este ángulo de conducción, ¿no? En este caso, los parámetros va a ser A, alfa y beta, ¿no? Entonces acá vamos a decir que en vez de A va a ser alfa y en vez de B va a ser beta. Ahora reemplazando simplemente que tenemos que va a ser raíz de 2 B función seno omega t por la diferencial de omega t, ¿no? Muy bien. Y de acá simplemente podemos decir, ¿no? Si queremos podemos mantener alfa como parámetro normal, pero o también, como hemos dicho que ya esto es un rectificador no controlado, entonces podemos decir que acá alfa es 0, ¿no? Y tener así la integral. Entonces 1 sobre 2pi, la integral en este caso de 0, beta, como es una carga resistiva, entonces podemos acá directamente reemplazar por pi, ¿no? Y tener raíz de 2b seno omega t por la diferencial de omega t, ¿correcto? Muy bien. Entonces de acá tenemos variables, en este caso en este caso tenemos valores, ¿no? Que esto es un valor, entonces puede salir de la integral con constante, entonces b sub 0 y me quedaría como en este caso raíz de 2 de b dividido entre 2pi, quedando simplemente a resolver la integral, ¿no? Directamente, ¿no? Mira, entonces la integral de seno omega t por la diferencial de omega t simplemente va a ser a menos coseno, ¿no? Coseno de omega t y bajo los límites de integración de pi a 0. Y de acá simplemente podemos reemplazar parámetros, que nos quedaría esto, ¿no? 2pi. Y de acá reemplazando los límites de operación, ¿qué nos quedaría? Entonces acá nos quedaría menos coseno de pi
ya, y nos quedaría más coseno de 0, ¿no? Y de acá simplemente coseno de pi sabemos que es menos 1, y en este caso coseno de 0 es 1, ¿no? Muy bien, entonces b sub 0 acá, pues simplemente acá va a ser positivo, ya, menos con menos es más, 1 sería 2, entonces todo esto se va a simplificar con este 2, ¿no? Porque va a ser 2 dividido entre 2, ¿no? Todo esto multiplicado por 2 dividido entre 2 se van a cancelar. Entonces lo que me va a quedar simplemente va a ser b sub 0 raíz de 2 multiplicado por b dividido entre pi. Y esto es la relación para encontrar la tensión media o promedio rectificada en salida. ¿Ok? Esto cuando es una carga resistiva, ¿no? Ojo con eso. Entonces, acá ya tenemos la primera deducción, como dice acá, deducir para el inciso A. Entonces, simplemente era eso, ¿no? Solamente tomar en cuenta estos parámetros y con eso qué tipo de carga es y ya está. Ok. Bueno, entonces vamos a ir ahora por el siguiente que nos pide lo que es, en este caso, la tensión eficaz, ¿no? Deducir la tensión eficaz o RMS, como quieran llamarlo, rectificada de salida, ¿no? Ok. Y para ello simplemente vamos a aplicar otra vuelta la relación de tensión eficaz o valor RMS, ¿no? Eso también lo hemos visto, esa integral, esa relación. Entonces, en circuitos 2 y también en analógica 2, ¿no? Entonces simplemente acá decimos aplicando la relación, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa relación? Entonces vamos a decir, como la variable es tensión, entonces b sub r, tal como está, como maneja Inigino las variables de acuerdo al texto, entonces sería 1 sobre t integral de a a b, en este caso tensión omega t, todo esto elevado al cuadrado por la diferencial de omega t, y todo esto bajo una raíz cuadrada. Ok, nosotros ya sabemos qué tipo de carga es y cómo se comporta, y beta y alfa, cuáles son los parámetros, y simplemente nos queda igualmente reemplazarlos. Entonces, reemplazando va a ser igual a 1 sobre, en este caso vamos a manejar como el texto, ¿ya? El texto no maneja como raíz cuadrada, ¿no? Maneja en forma de potencia. Entonces esto simplemente va a ser igual a 1 sobre, en vez de t va a ser 2pi, ya sabemos que va a ser esto de 0 a pi, ¿no? Porque ya sabemos cómo es el comportamiento, acá lo hemos explicado, directamente es ya 0pi, ¿no? Entonces acá vamos a entrar todo esto al cuadrado, o sea, esta relación de acá, donde está esto, todo lo vamos a elevar al cuadrado, ojo con eso. Entonces sería de esta manera, raíz de 2b por seno de omega t, todo esto elevado al cuadrado, diferencial de omega t, y todo esto como no estamos trabajando en raíz, estamos trabajando en potencia, entonces ahí, ¿no? Bueno, lo único que nos queda es simplemente realizar la operación, ¿no? Entonces acá lo vamos a hacer. Entonces va a ser 1 sobre 2pi, vamos a hacer paso a paso, ¿ya? Integral de 0 a pi. Ahora todo esto se eleva al cuadrado, entonces raíz se cancelan, simplemente me queda 2
multiplicado por b al cuadrado seno al cuadrado omega t por la diferencial de omega t, y todo esto bajo ahí, ¿no? Un medio. Listo. De acá que tenemos, esto se va a cancelar con esto de acá y me va a quedar lo siguiente, ¿no? Entonces voy a sacar fuera de integral este valor constante de b al cuadrado, parámetro constante. Entonces me quedaría de la siguiente manera: 1 sobre pi. En este caso estamos diciendo que vamos a sacar b directamente, ¿no? Entonces me quedaría b al cuadrado ya fuera de la integral, y simplemente me quedaría este de acá, 0 a pi. Ahora, para poder resolver esta integral, este seno al cuadrado de omega t, nosotros podemos aplicar una relación trigonométrica, ¿no? A esto me refiero, ¿no? Entonces, aplicando la relación trigonométrica de seno al cuadrado omega t, que es lo mismo que 1, bueno, este es 1, menos coseno 2 omega t dividido entre lo que es 2. Listo. Y la diferencial de omega t. Y otra vuelta, como estamos encerrando un medio, ¿no? Porque todo esto está, en otras palabras, sobre una raíz cuadrada, ¿no? Pero estamos trabajando como potencia, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos acá? De esto podemos sacar b, ¿no? Con todo esto se puede ir, porque raíz cuadrada se puede cancelar con lo que es esto al cuadrado, ¿no? Entonces me quedaría de la siguiente manera: b sale fuera de la raíz cuadrada o de la potencia de un medio, y me quedaría simplemente como, en este caso, 1 sobre, en este caso, pi nomás, ¿no? Pi, ¿ya? Muy bien. Y, a ver, vamos a revisar si todo está bien, parece. Entonces me quedaría eso, ¿no? Y en este caso, bueno, acá podemos simplificar, ¿no? Antes de hacer, recordar que esto de acá es un medio y acá también es un medio, entonces podemos factorizar y sacar fuera la integral, ¿no? Y me quedase otra vuelta 2pi, ¿no? Y teniendo simplemente la integral de esta manera, de 0 a pi, ya, 1 menos coseno 2 omega t, ¿no? Por la diferencial de omega t. Listo. Entonces simplemente estamos factorizando y aplicando, ¿no? Álgebra. Entonces de acá ya podemos, de acá podemos resolver esta integral, ¿no? Simplemente. Entonces, ¿qué nos quedaría? Entonces b sub r va a ser igual a b, aquí esto va a ser ab, ya, 1 sobre 2pi, ¿no? Entonces acá, integrando directamente, vamos a integrar, y esto va a ser simplemente omega t menos la integral de coseno 2 omega t, pues simplemente va a ser igual a seno 2 omega t sobre 2, ¿no? Entonces, bajo los límites de operación de 0, bueno, en este caso de 0 a pi, ¿no? Ok. Bueno, esto de acá más bien lo mantenemos en alfa, ya, así para no, y luego reemplazar al último, ¿no? Entonces va a ser alfa, pero ya entenderán que todo esto es
como va a ser un diodo, un rectificador no controlado, pues simplemente va a ser 0 al último, lo vamos a reemplazar, ¿no? Bueno, entonces de acá reemplazamos los límites. Antes de eso cerramos esto y me va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Y simplemente ahí, reemplazando límites, va a ser pi, en este caso, menos seno de 2pi dividido entre 2, y va a ser menos alfa, ya, va a ser menos alfa más seno de 2 veces alfa, ¿no? Dividido entre 2. Y todo esto, obviamente, dentro de la raíz cuadrada, ¿no? Acá no se nos olvida por eso. Ya se lo ponemos. Bueno, y de acá podemos simplificar, ¿no? Seno de 2pi, 0, ¿no? En este caso, me quedaría que b sub r va a ser simplemente AB 2pi, y de acá me quedaría pi menos alfa más seno de 2 veces alfa dividido entre 2, y todo esto a 1/2. Y como hemos dicho, esto va a ser mi relación, ¿no? Para encontrar b sub r, si en caso de que alfa no sea 0, pero en este caso, como es un rectificador no controlado, entonces alfa va a ser 0, ¿ya? Entonces acá decimos, como alfa es igual a 0, entonces, ¿qué va a ser la realidad? Esto va a ser 0 y esto va a ser 0, ¿ok? Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría simplemente b sub r va a ser b, acá va a ser 1, 2pi, ok, multiplicado pues por pi, ¿no? Ok, y todo esto elevado a 1/2, ¿no? Pero ¿qué pasa acá? Tenemos pi, y con pi se van a simplificar, entonces va a ser igual a b. Y si nosotros volvemos toda esta otra vuelta a una raíz, nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? 1 sobre, en este caso, 2. Y con ello, teniendo que b sub r va a ser igual a ¿qué? A b sobre raíz de 2. Entonces ya tenemos la relación para determinar la tensión eficaz o rectificada de salida, ¿ok? Entonces ya tenemos ahí la relación, podemos calcular ya si quisiéramos, y con esto hemos resuelto el inciso A, ¿no? Que nos pedía deducir la tensión media y eficaz para el circuito, tensiones, ¿no? El corriente sería lo mismo, ¿no? Bueno, tendría la misma deducción, ya, pero no nos pide, ¿no? Listo. Muy bien. Ahora, acá nos queda el inciso B y C. Entonces, para resolver los dos incisos siguientes, vamos a realizar algunas relaciones, ¿ya? Aunque ya podemos calcular lo que es la tensión a escala de C. ¿Ya? Pero vamos a realizar las relaciones, ¿no? Que nos falta directamente para poder calcular y reemplazar nomás ya. Muy bien, pero antes de eso hay que conocer qué nos quiere decir cuando nos dice cuánto lee el amperímetro a escala AC y DC, o el voltímetro a escala AC o DC. Bueno, ya sea el amperímetro o el voltímetro en escala, en este caso DC, ok, ojo con eso, DC, pues ambos, cuando nos dicen cuánto lee el amperímetro en escala DC, lo que nos está diciendo es que esta pues va a ser la lectura
del valor promedio o el valor medio. Ya cuando me dice que el amperímetro lee en escala DC, nos está indicando que está leyendo el valor, repito, obtenido, ya sea de tensión o de corriente, el valor promedio o el valor medio. Ok, o sea, en realidad lo que nos está diciendo cuando mide ya sea amperímetro o voltímetro escala DC, nos está indicando que nos está haciendo la lectura de este valor que nosotros vamos a calcular. Entonces por eso les decía, ¿no? Como esto es esto de acá se los voy a poner, esto es en DC. Por eso les decía antes rato que ya podríamos haber calculado cuánto lee el voltímetro en escala DC, porque ya tenemos la relación y hemos indicado que en escala DC mide el valor, el voltímetro mide en escala DC el valor medio o el valor promedio, ¿no? Bueno, esa primera definición, ¿ya? Entonces, de acá vamos a aplicar la relación siguiente, ¿ya? Entonces, como ya tenemos la tensión y la ecuación que hemos calculado, tensión media, entonces para la corriente, porque nos pide acá, nos pide cuánto lee el amperímetro en escala DC, en AC todavía no sabemos cuánto, pero ya tenemos en DC, simplemente nos está indicando cuánto es el valor de la corriente promedio o media, en este caso rectificada, es lo que nos está diciendo, ¿no? Ya tenemos la tensión, ¿no? Pero no tenemos la corriente, porque nos están poniendo que hay un amperímetro, entonces necesitamos corriente. Y para ello, simplemente aplicamos una relación de lo que es la ley de Ohm. Entonces acá ponemos que la corriente media o promedio, lo que sea, en este caso rectificada, de salida. Como hemos indicado, como tenemos la tensión, entonces I sub 0 también se determina así, ya, solo en vez de B estamos cambiando por I. Bueno, aplico la ley de Ohm y sería de esto, ¿no? Dividir entre la resistencia. Como tenemos carga resistiva pura, queda ahí. Entonces ahí tenemos nuestra relación de la corriente media o rectificada de salida. Y esto, como ya hemos indicado, es en escala DC. Es lo que mide el amperímetro. Y el voltímetro mide esto, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos lo que es cuánto lee el amperímetro en escala DC, ya lo hemos calculado. Cuánto mide el voltímetro en escala DC, ya lo tenemos, la relación, no lo hemos calculado todavía, ¿no? Tenemos las relaciones, por eso ya tenemos las relaciones. Y al último lo vamos a reemplazar con los valores que nos ha dado y ahí quedaría el problema. Entonces ahora vamos a determinar la ecuación para determinar cuánto lee el amperímetro o el voltímetro en escala AC. Entonces lo que vamos a indicar para poder obtener la lectura del amperímetro y el voltímetro en escala AC, debemos saber una situación. El ingeniero explica esto y les dice que en escala AC el amperímetro o voltímetro, cualquiera de los dos, miden el valor RMS armónico, solo los armónicos, ya que tengan en el entonces RMS armónicos que se tenga, es decir, la sumatoria de todos los armónicos que se tengan asignados. Entonces, para ello en este caso, a esas dos relaciones se les conoce como, para la tensión, esta es la tensión, y acá voy a escribir para la corriente. Entonces, estos dos parámetros necesitamos para ver cuánto lee el amperímetro en escala AC o el voltímetro en escala AC, ¿no? P sub NR necesitamos, no sabemos qué es, ¿ya?
o cuánto es o qué relación tiene. Entonces, ¿cómo lo hacemos para obtener esto, su relación? Para ello, pues vamos a partir de alguna definición que nos indica el valor eficaz o RMS, ¿ya? Entonces, ya sea de tensión o de corriente, es el mismo, ¿no? Entonces, acá vamos a decir que el valor eficaz, este de acá, B sub R, en caso tensión, y en caso corriente, y sub R, ¿no? Entonces, el valor eficaz nos indica que es la sumatoria al cuadrado del valor medio más la sumatoria, en este caso, al cuadrado de todos los armónicos dentro de una raíz cuadrada. ¿A qué me refiero? Que para tener lo que es también la tensión RMS o eficaz rectificada, va a ser la sumatoria de la tensión media, en este caso hablando de tensión, que va a ser esta B sub 0 más lo que es la sumatoria de todos los armónicos que existen en este caso, que sería B sub NR. ¿No ve? Hemos indicado que en escala DC el amperímetro mide, que hemos indicado que el valor RMS armónico, ¿ok? Armónico, solamente de armónico. Entonces B sub NR. Entonces la relación que yo he hablado va a ser B sub R, va a ser igual, hemos indicado raíz cuadrada, la sumatoria de ¿qué? De la tensión media o promedio al cuadrado más la sumatoria de la tensión RMS armónica, que va a ser igual a B sub NR, ¿no? Pero todo esto al cuadrado. Esta es la relación también de la tensión RMS o eficaz rectificada, ¿ok? Entonces, en el texto está de esta manera. En caso de corriente cambias variable, ¿no? En vez de B pones I, ¿ya? Entonces sería de esta manera. Está escrito de esta manera. En el texto está de esta manera, ¿ok? Pero, ¿qué tenemos con esto? Esto es el valor, en este caso, de tensión. En este caso vamos a poner tensión RMS o eficaz. ¿Ok? Y esto es el valor. Bueno, no vamos a poner valor. Vamos a decir simplemente tal como es, la tensión media. Media o promedio. Y esto, ¿qué hacía la lectura? En este caso el voltímetro en escala DC. Y esto, que lo voy a marcar con verde, es la tensión RMS armónica, o al menos así creo que el texto lo escribe. Y esto es lo que mide el voltímetro, en este caso, como estamos hablando de tensión, es voltímetro, ¿no? Escala AC. Entonces, de lo cual tenemos esta, ya tenemos, y esta ya tenemos. Ambas tenemos. Lo único que hay que hacer es despejar esta tensión RMS armónica y se acabó el asunto, ¿no? Entonces, y la relación sería, vamos a escribir acá, ya. Entonces la relación para tensión, para determinar la tensión que lee el voltímetro en escala AC, que vamos a poner tensión en escala AC, despejando, que me quedaría, entonces B sub NR va a ser igual a la raíz cuadrada de B sub R al cuadrado menos B sub 0 al cuadrado, que debe decir. Y para la corriente, entonces corriente escala AC, lo mismo, ¿no? Hemos indicado que solamente cambias en vez de B I, ¿no? Entonces va a ser
r al cuadrado menos i sub 0 al cuadrado. Y quedando así las relaciones, ¿no? Y con estas, pues, yo ya puedo determinar, bueno, se me ha hecho muy pegado. Yo ya puedo determinar las dos o los dos incisos, ¿no?, que tengo. Cuánto lee el amperímetro en escala AC y DC, ya lo tengo. Amperímetro corriente, ¿no? AC y ¿dónde está? DC. ¿Cuánto mide la tensión? Dice, ¿no? Mide voltímetro. AC también lo tengo. Aquí está. Y DC, y lo hemos calculado a través de la deducción de integral, ¿no? Listo. Bueno, entonces lo único que hay que hacer es calcular. Acá al lado lo hago. Entonces, ¿qué valores tenemos? Vamos a escribirnos acá. Resistencia es de 2 ohmios. En este caso, el voltaje de la fuente va a ser igual a 220. Creo que esos dos datos nomás necesitamos. Y primeramente voy a ir por el inciso C. ¿Cuánto mide el voltímetro? ¿Por qué? Porque tengo las relaciones, ¿no? Simplemente puedo calcularlos. Entonces acá vamos al inciso C. Bueno, en este caso el inciso C, vamos a decir que lectura, en este caso del voltímetro. Y vamos a poner acá, aquí he escrito mal, escala DC. ¿Okay? La relación en DC medida es el valor medio o promedio, ¿no?, que es B sub 0. ¿Cuál era la relación? Era raíz de 2 multiplicado por B. B, ¿qué cosa es? 220. Dividido entre ¿qué? Entre pi. Y todo esto, B sub 0, saco la calculadora y me va a dar un valor de 99,03 voltios. Entonces acá lo que yo tengo es el primer dato, el voltímetro, la lectura del voltímetro en escala DC. Esto es lo que va a medir cuando yo pongo acá el voltímetro y le pongo a escala DC, es lo que me tendría que medir. Esto se hace en laboratorio, ¿ya? Y tienen que anotar en tablas igual. Y por último, escala AC. Pero antes yo necesito calcular el valor eficaz, ¿no?, que es B sub R. ¿Cómo lo calculo? Pues simplemente aplico la relación, ¿no?, que va a ser B dividido entre raíz de 2, era, ¿no? Y va a ser igual, B ¿cuánto vale? 220 dividido entre raíz de 2, B sub R. Entonces acá saco la calculadora. Entonces 220 dividido entre raíz de 2, a ver, y me sale que 155,56, ¿no? 155,56 voltios. Y con ello tengo lo que es el valor eficaz, pero yo necesito el valor en escala C. Entonces simplemente digo que B sub R, era B sub NR va a ser igual a ¿qué? A raíz cuadrada de ¿qué? De la tensión, en este caso eficaz, B sub R, ¿no? Acá está la relación, ¿no? Si quieren pueden, vamos a bajar. Simplemente está haciendo esto, ¿no? B sub R eficaz menos la tensión promedio, ¿no? Entonces reemplazo, va a ser 155,56 elevado al cuadrado menos 99,03 elevado al cuadrado, todo esto raíz cuadrada. Por tanto, B sub NR ya
va a ser igual a 119.53 voltios. Y por tanto, esto sería lo que mide el voltímetro en escala AC. Listo. Entonces ya hemos resuelto el inciso C. Ahora nos faltaría la lectura del amperímetro, ¿no? Ya tenemos del voltímetro, ahora faltaría del amperímetro. Entonces, el mismo procedimiento, ¿no? Entonces hacemos eso. Entonces acá el inciso B, lectura del amperímetro. Ok, y primero pues escala DC, ¿no? DC o continua, ¿no? Entonces teníamos la relación que era I sub 0 va a ser igual a B sub 0 dividido entre la resistencia. B sub 0, la tensión promedio era 99.03 dividido entre la resistencia, que es 2 ohmios, si no me equivoco. Sí, es 2, ¿no? Entonces acá I sub 0 va a ser igual a 49,52 amperios. Entonces acá tenemos el inciso, ok, el inciso B, la lectura del amperímetro en escala DC. Ahora nos faltaría simplemente en escala AC. Y para ello, anticipadamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, en este caso podría ser de esa manera, ¿no? Se podría calcular lo que es el valor eficaz o promedio de la corriente I sub R, o directamente puedo hacer esta relación por la ley de Ohm. Digo N sub R, como ya tengo B sub NR dividido entre la resistencia, ¿no? O primero calculo lo que es como el paso de la tensión. Primero calculo lo que es, para calcular B sub NR, calculo lo que es el valor eficaz I sub R, luego después reemplazo y me tendría que salir el mismo resultado, ¿no? Pero acá como ya tengo B sub NR, ya como por la ley de Ohm, simplemente reemplazo y ya está. Puedo hacer eso. ¿Cuánto es? 119.53 dividido entre 2. Entonces digo I sub NR va a ser igual 119.52 o 3 ¿no? 59.7 amperios. Entonces, con esto ya tenemos calculado todos los incisos. Entonces esto era una pregunta de examen y con ello pues ya hemos resuelto, ¿no? Acá ya hemos encontrado y un poquito de algunas terminologías de la parte teórica, bueno, estudiar también. Entonces, y con ello pues se hace, ¿no? Bueno, entonces espero que les haya servido y hasta otra.